Crisanta, Juan Ramón, y tengo un montón de preguntas. Yo no me quiero enrollar mucho, pero es que la verdad es que la novela da muchísimo. Y lo primero que quiero felicitarte porque me ha encantado. Muchísimas gracias, querida. Es que era la primera vez que te leo y me he mosqueado conmigo misma, digo, porque no sé exactamente por qué no te he leído antes, teniendo libros tuyos en casa, y descubrirte ha sido para mí todo, vamos, una alegría, porque me ha gustado muchísimo esta novela, muchísimo. Qué bien. Sí. Bueno, mira, Crisanta, que es una novela que nos lleva a Sevilla en plena guerra civil, bueno, lleva un tiempo el alzamiento. Yo lo primero que te tengo que preguntar, Juan Ramón, es cómo surge la idea para esta historia. Pues efectivamente, como tú abres la conversación, Sevilla estuvo ahí al principio de todo. La idea era adentrarnos en ese contexto de la Sevilla en retaguardia. La información que me había llegado era muy interesante, pero tenía la intuición de que había muchísimo más ahí enterrado y que me apetecía investigar sobre ello y compartir lo que encontrara con los lectores en general. Uh-huh. No solo de Sevilla, porque la verdad es que es un terreno y un sector histórico tan fascinante que he descubierto que le interesa a todo el mundo cuando he ido a presentarla por toda España, ¿sabes? Uh-huh. Estamos en un momento en el que la sublevación militar ya ha triunfado. Sevilla es el cuartel de España, es el hospital, es el centro de abastecimiento. Entonces está teniendo lugar una represalia absolutamente brutal. Hay asesinatos, el Poder Judicial ha puesto en marcha su maquinaria con juicios sumarísimos para asesinar a toda la posible oposición que quedara en la ciudad. El poder policial, que representa Díaz Mayordomo, del que hablaremos después seguramente, está también llevando a cabo su propio programa de exterminio. Y sin embargo, de día encontramos una ciudad perfectamente apacible, donde la gente convive con toda normalidad, siguen los cines abiertos, los teatros, donde se puede apreciar una cierta capacidad del sevillano de siempre de evadirse del problema y llevar una vida completamente dentro de una naturalidad absoluta. Uh-huh. Este contraste y este descubrimiento de rincones ahora ocultos por el tiempo y por la historia, y que entonces eran lugares de apresamiento, de tortura, de interrogatorio, de represión absoluta, es el que me ha llevado a una labor de investigación completamente fascinante para encontrar una Sevilla que para mí también permanecía oculta hasta ahora. Uh-huh. Sobre esa Sevilla hablaremos más tarde, pero fíjate, Juan Ramón, que en esta novela, obviamente, por ese contexto de la guerra civil, tiene un toque histórico, pero también hay como fantasía, hay aventura, alguna chispa de humor. Es decir, ¿cómo definimos la novela? Claro, porque una vez que tenemos el contexto perfectamente fijado, Sí. tenemos un marco, pero todavía nos falta la imagen del cuadro. No estamos hablando de un manual de historiografía, estamos hablando de una novela. Con lo cual necesitamos vidas, necesitamos historias, necesitamos tramas que formen esta novela. Entonces, aparte de ser un periodo histórico muy interesante, también es el lugar propicio para mostrar una serie de historias extremas que son muy acordes, ¿no? Con lo que suelen poblar mis obras, ¿no? Uh-huh. Entonces quedaba por eso, quedaba por fabricar el hecho novelesco. Y efectivamente hemos montado una historia de varias vidas cruzadas. Está por una parte está Crisanta, que también hablaremos de ella a continuación seguramente. Uh-huh. Está
eh, una casa embrujada en medio de la ciudad. ¿Por qué una casa embrujada? Y me preguntas por la fantasía. Sí. Pues mira, estamos en una ciudad que está crepitando por tanta muerte, donde la gente vive en el desconcierto y la inseguridad absoluta, donde de pronto sabes que tu vida vale lo que vale una denuncia anónima. Entonces, en una ciudad en que la muerte está tan presente, me pareció pues la alegoría adecuada a montar una casa donde de pronto ocurrían hechos también completamente inexplicables. Era la manera de representar, digamos, gráficamente lo que estaba ocurriendo en el subconsciente colectivo. Ujú. Esa casa, la verdad que es bastante interesante. Uno, el lector se va adentrando en ella y no sé si, porque vamos visitando las diferentes estancias. Yo no sé si tú te has inspirado en alguna casa para construirla o es solo tanta Sí, imaginación. hay una casa. Mira, el verano que estaba escribiendo la novela, fui a la representación de una obra teatral en el antiguo Palacio de los Marqueses de la Algaba. Ah, bien, Está, claro, sí. está exactamente donde situó la Casa del Mal Muerto en mi novela. Y entonces vi que era una casa, como tantas en Sevilla, que por fuera te encuentras una fachada más o menos, que pasa desapercibida, y entras y te encuentras un palacio gigantesco y enorme, y en este caso, bueno, pues bastante deteriorado, pero con un patio en el que había un escenario donde se estaba representando la obra. Sí. Entonces era exactamente lo que yo había pensado para esta casa del Mar Muerto. Era lo bastante siniestra y sugerente como para que me diera el marco perfecto del que tomar apunte al natural. Sí, conozco el edificio precisamente por las obras de teatro que se hacen ahí en verano y la verdad que tiene un patio, ¿A que sí? es muy curiosa, pero tiene un patio a la vez muy bonito porque ese patio con la fuente Sí, en medio es sí, es precioso. precioso. Mm. ¿Y a que ves ahí la casa del Mar Muerto? Sí, la cosa que ahora cuando lo has comentado se me han cuadrado las piezas, sí que es verdad, tienes razón. Eso, lo bueno de hablar de la novela con sevillanos es que, bueno, hay una serie de claves compartidas entre autor y Sí. lectores que no encuentras en ningún otro sitio, claro. Es cierto. Bueno, el subtítulo de la novela es una novela de fantasmas durante la Guerra Civil. La Guerra Civil es un trasfondo, porque es verdad que tú hablas de ella, pero hablas de otras muchas cosas más que ahora te preguntaré. Lo sobrenatural, Juan Ramón, es algo habitual en tus novelas. Como yo no te he leído nunca, no lo sé si esta es la primera vez que aborda algo así sobrenatural. Es algo habitual en su concepto más extendido, ¿sabes? Siempre muy cercano a lo religioso, que ya de por sí considero un acto paranormal también en el sentido amplio de la palabra, el hecho de que podamos acercarnos a una iglesia en la que tienen lugares fenómenos como la transubstanciación, me parece pues una especie de frontera donde conectamos con lo ultraterreno de manera directa. Y tanto la religión como lo sobrenatural, como lo fantástico, en un sentido amplio, está muy presente en mi novela y yo diría que además la línea que separa el realismo, un realismo muy extremo que también hay en mis novelas de lo fantástico, se diluye porque al fin y al cabo no son más que resquicios por los que acercarnos al comportamiento de la gente. Y yo que bueno, pues eh, desde siempre me he alimentado de literatura de este tipo, además de cualquier otro género, me resulta muy natural a tomar dentro de las herramientas con las que contamos los escritores, pues eh, tomar elementos en los que los límites de lo creíble son forzados hasta el máximo
porque todo esto nos ayuda a conocer cómo se comporta la gente en momentos extremos. Ujú. Bueno, la trama se articula en diferentes líneas. Por un lado vamos a tener a Crisanta, que es la que da título a la novela, ese personaje que es una tratante de arte clandestina a la que le encargan localizar un tríptico que se ha robado en una iglesia expoliada en Lepe, pero hay mucho más, Juan Ramón. Este es solamente la punta de iceberg. Después hay diferentes líneas que se irán uniendo. Sí, efectivamente, es un poco la idea de tomar y para tomar de alguna manera puntos de referencia muy distintos que nos den una idea global y que nos permitan sobre todo movernos por esta ciudad, ¿no? La novela negra, el policíaco en general, tiene la enorme ventaja de que te permite desplazarte por los distintos estamentos de la ciudad y te permite conocerla muy a fondo. Por lo tanto, eh, hay una investigación, hay una búsqueda, como en todas mis novelas. Al fin y al cabo, la búsqueda del tríptico, la que va detrás Crisanta y que supone la llave a la libertad, para mí es simplemente como una excusa literaria para mostrar que los personajes van en busca de lo inalcanzable y que muchas veces los esfuerzos del ser humano por encontrar sus metas se ven frustradas por cuestiones que están muy lejos de su propia voluntad. Y entonces, la búsqueda de estos puntos de referencia muy distintos, pues tenemos efectivamente, como has dicho, a esta contrabandista de arte, pero también tenemos a un sacerdote que fue capellán de la Legión y ahora es un oscuro sacerdote en el Hospital de la Santa Caridad. Tenemos a un grupo de investigadores de lo sobrenatural que nos da un aporte ahí pseudocientífico y muy europeísta, en medio de una España muy atrasada en esa época y que está en puertas de estancarse todavía más. Y tenemos al gobernador de puesto de la ciudad y desde ahí la novela se transforma en una especie de novela de espías que hace que todos los elementos terminen imbricados y relacionados entre sí. ¿Cómo se te ocurre? Porque Crisanta hemos dicho que es una tratante de arte clandestina, a ella le encargan pues ese cargo que te he comentado, pero ella es una mujer muy peculiar, no será la única porque esta es una novela muy coral y además es que ella utiliza un curioso, lo dice en la sinopsis, un curioso instrumento de adivinación. ¿Cómo se te ocurre ponerle esa peculiaridad al personaje? Pues fíjate, me sirve fundamentalmente, en primer lugar, por una doble funcionalidad. Por una parte, efectivamente, Crisanta tiene un péndulo y ella tiene el don de conocer, de anticiparse al futuro de alguna manera a través de las consultas que hace a este péndulo, ¿no? Y sin embargo, ella se pasa toda la novela desoyendo las recomendaciones de su propio péndulo, ¿no? Esto me sirve para parecer que es una mujer que se enfrenta a esta predestinación y que a pesar de que todo le indica que debe ser prudente, que debe de abandonar esta empresa en la que se ha involucrado, ella desoye todos estos consejos y se lanza en pos de su decisión, porque eso sabe que ahí estriba la única posibilidad de librarse del futuro opresivo que le espera en los últimos años. Y por otra parte me sirve porque en mi afán siempre de intentar, buscar el contrario del tópico y de lo predecible, podríamos suponer en principio que disponer de este péndulo, pues te hace tener un poder especial y obtener ventajas en la vida y en ella,
lo único que le ha ocasionado tener este poder especial es convertirla todavía más en una marginada, al ser una persona muy distinta al resto de su entorno, con lo cual me ayudaba mucho a completar su personalidad. Ujú. Hay otra mujer súper interesante que además aporta muchísimo misterio y de la que realmente nunca terminamos de saber qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que esconde, que se llama Diosdada. Diosdada es un ser, si Santa mantiene una independencia férrea y absoluta, Diosdada sí es un ejemplo de abnegación, en el sentido de que está con un paso en investigaciones sobrenaturales, pero con un fin muy concreto y muy material y muy cercano. Ella quiere contactar con su marido muerto. Ujú. Es una viuda de guerra y a cualquier precio quiere recobrar. Es una mujer claramente trastornada por una parte y por otra parte es una persona que está integrada en principio, en este círculo de estudiosos de lo sobrenatural y termina desertando de todo con el fin expreso de conseguir un contacto con su marido fallecido en una acción de guerra. Representa de alguna manera a toda la gente que tuvo pérdidas durante este tiempo. Hablamos de las víctimas, pero por cada víctima hay un montón de familias absolutamente destrozadas. Conocemos todos casos de gente que quedó muy obsesionada y que incluso en estos días sigue habiendo gente con heridas abiertas por lo que llevó a cabo aquel golpe militar y ella es un ejemplo también extremo, claro, de lo que ocasionó esta contienda. Ujú. De todos los personajes también me gustaría comentarte que hay un par de personajes masculinos que, a ver, en los que, en cuya vida introduces tú, pues hay alguna especie de episodio amoroso, es decir, que son personajes cuyo corazón palpita. Por ejemplo, hablamos de Juan Serrano, que es el cura que has mencionado, que trae un pasado, él arrastra un pasado, y luego Díaz Mayordomo, que es un personaje que tiene como dos caras, porque por un lado es muy oscuro, pero luego también el lector percibe que tiene por las venas tiene sangre, ¿no? Que el corazón siente. Sí, son dos personajes muy distintos, efectivamente. Por una parte, este capellán que ya hemos mencionado antes, Juan Senador, es un personaje romántico puro. Es un romántico puro en el sentido no de lo que entendemos ahora de novela rosa, sino del sentimiento del romanticismo del 19, un fatalista, un tipo que tuvo un episodio amoroso efectivamente Ujú. y que a raíz del cual rompió cualquier lazo, no solo terrenal, porque además era un sacerdote, sino que rompió cualquier lazo con Dios, además, y todo lo acepta perfectamente porque sabe que su vida dejó de tener sentido a partir de este momento. Y a partir de ahí se sigue caminando con una especie de inercia, no termina de acostumbrarse a su a la vida de sacerdote convencional, después de haber sido capellán de la Legión y haber compartido la vida cuartelaria durante muchos años con los compañeros, y es un hombre lleno de contrastes, que efectivamente está completamente marcado, pero marcado en el sentido existencialista, en el sentido de que sabe que no hay ningún tipo de esperanza para él. Y por otra parte tenemos también, hay también un episodio, digamos, sentimental en el gran villano Exactamente. de la novela, que es Manuel Díaz Mayordomo. Manuel Díaz Mayordomo es un auténtico carnicero. Este personaje está tomado prácticamente al natural del delegado gubernamental para Sevilla, para Andalucía
y para Extremadura en la mano derecha de Gonzalo Queipo de Llano, y que fue el gran carnicero de Sevilla, un hombre que durante los pocos meses que estuvo al frente de esta policía política llevó a cabo alrededor de 6.000 asesinatos directos. Y estos 6.000 asesinatos al margen de los que se llevó a cabo por el Poder Judicial y por las sacas directas. Esas eran las sentencias de muerte que él firmaba cada día. Un borracho que no estudiaba los casos, que exigía que se le presentaran en una sola hoja de papel para no perder tiempo en su lectura, que abusaba de las mujeres, de las víctimas, prometiéndoles algún tipo de indulgencia con los condenados, un tipo de la peor calaña. Y sin embargo, efectivamente, en la novela tiene un, digamos, encaprichamiento por una mujer. Cuando hablo de ese personaje y comparto ya con lectores, ya que van pasando unas semanas que estoy presentando la novela y ya me encuentro con gente que la ha leído, siempre comento, y la gente suele estar de acuerdo conmigo, en que esta presentación de su faceta, digamos, sentimental, no ennoblece al personaje. Ya. El personaje sigue siendo igual de despreciable, sus infamias permanecen inalterables, y sin embargo nos dan una medida también de que alguien por infame que sea, sin embargo tiene la misma capacidad amorosa que el más bendito de los mortales. Uh-huh. Entonces, ese contraste, una vez más, es también muy de mi gusto a la hora de fabricar una novela. Y entre tanto personaje de ficción o personaje inspirado en algún real, también introduces personajes reales que ocurrieron con su nombre y apellido, como es José María Varela Rendueles, que va a tener en la novela pues un cierto protagonismo. Sí, efectivamente. Fíjate que al principio yo pensaba que iba a ser un poco digamos el leitmotiv de la novela, pero desde la sombra, y cayó en mis manos su autobiografía, una autobiografía muy bien redactada, por cierto, y en la que se relataba con todo lujo de detalles su periplo en estos meses de su vida. Estamos hablando de los meses inmediatamente posteriores al triunfo de los rebeldes militares aquí en Sevilla. El alcalde de la ciudad, Horacio Hermoso, había sido fusilado en septiembre, y la novela empieza en octubre, con lo cual todo parecía indicar que el gobernador, que era el representante de la República en Sevilla, iba a ser el siguiente en la lista de ajusticiados. Y entonces pasa todo por una serie de periplos, por una serie de lugares de reclusión, la cárcel de Ranilla, el cine Jáuregui, transformado también en el centro de reclusión. Entonces, lo describe de forma tan vívida que empieza a cobrar vida dentro de la novela, y lo introdujo como un personaje más, y bueno, todo lo que aparece ahí es cierto, además con el plus de que en la realidad hubo también una especie de complot, tal y como en la novela cuento, una especie de complot gracias a la Compañía de Jesús, gracias a los jesuitas, Uh-huh. que contribuyeron de forma muy directa a su salvación, a que no terminara pasado por las armas. Esto fue así, lo cuenta él mismo, y de alguna manera, aunque transformado, por supuesto, para que encaje en la trama que yo pongo, no es ni más ni menos que lo que cuento yo en Crisanta. Uh-huh.
Bueno, no podemos dejar de hablar de esa Sevilla en la que vamos a encontrar iglesias donde se escuchan voces, hospitales donde hay ruidos extraños. Ya hemos hablado de la Casa del Mal Muerto y hay que comenzar la sociedad mediúmnica de Sevilla, en la que forman parte otros personajes de la novela como Chacón Carter, Rublo, los hermanos Galocha. Este tipo de sociedades, entiendo que en esa época, bueno, anterior, había mucho interés por el espiritismo, entonces surgían este tipo de asociaciones. Efectivamente, eso es otro de los descubrimientos más de estos que de vez en cuando los escritores, cuando estamos preparando una novela histórica, lo encontramos como el que encuentra un tesoro de valor incalculable, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo efectivamente tenía conocimiento y por eso desde el principio había decidido introducir una sociedad de este tipo, de estudio de lo inexplicable, porque sabía del interés que había a principios del siglo XX por estas cuestiones. Y porque, como te he dicho antes, perdón, al introducir el modelo de una sociedad típica británica, porque es donde se alcanzaron mayor renombre las sociedades de este tipo, me permitía contactar con la Sevilla de la época el carácter de estudiosos con un gran rigor científico muy próximo al resto de Europa, ¿no? Bueno, esta era la idea inicial, pero yo no me imaginaba que en Sevilla existía además una enorme tradición sobrenatural que ya surgió a partir de 1860, fíjate, 1860, donde se crea la primera sociedad impulsada por Fernando Primo de Rivera, que era tío del dictador Miguel Primo de Rivera y tío abuelo de José Antonio Primo de Rivera, y junto con otros militares de alta graduación y personajes preeminentes de la Sevilla de la época, se reunían e impulsaban una serie de sociedades y de estudios en este sentido. Gente que se reunía, por ejemplo, en el Circo de Labradores para celebrar en reuniones, estudios y experimentos de un mundo que ahora nos parece muy lejano, pero que tenía un gran vigor en nuestra ciudad. Uh-huh. Aprovechando pues esa parte de la trama, tú nos vas dando claves de cómo trabajaban estas sociedades, nos hablas del espiritismo. Yo no sabía lo que era un turbador, tú lo explicas en el libro. También nos cuentas la historia de las hermanas Fox, que algo había escuchado, pero todo eso es, la verdad, que es bastante interesante. A mí es que me gusta mucho el tema. Sí, es un tema fascinante, yo intento además que esté perfectamente imbricado en la trama de la novela. A la hora de contar Sevilla, de hablar Sevilla, yo siempre introduzco un cierto tono medieval, porque creo que Sevilla es una ciudad milenaria y que hay valores y sobre todo hay atmósferas que permanecen aquí a lo largo del tiempo, sentimientos como una cierta picaresca y como bueno, no olvidemos que nuestra Semana Santa, aunque no seamos creyentes, supone pues una experiencia muy en algunos momentos, como las procesiones nocturnas que están muy próximas a un terreno que no es del todo realista, que linda con lo ultraterreno. Entonces, esa Sevilla se manifiesta muy bien a través de lo fantasmagórico, claro. Uh-huh. Hablando de Sevilla, a mí me encanta leer sobre mi ciudad, sobre la ciudad en la que siempre he vivido, especialmente conocerla en otras épocas. Claro, reconocemos sitios, reconocemos el Hotel Cristina. Yo conozco, tengo referencia del hotel del Cine Jáuregui, las iglesias obviamente, San Marcos, San Luis,
Pero siempre, siempre, siempre encuentro cosas nuevas. Es decir, cada vez que leo una novela sobre Sevilla, ubicada en otra época, los escritores siempre me descubren algo nuevo. Algo, por ejemplo, por comentarte así de pasada, la calle Andueza, que no sé si existe todavía, si existió ni dónde estaba, que se le llamaba el Moscú sevillano. Sí, en realidad se llamaba el Moscú sevillano a toda Triana, ¿sabes? Sí. Pues lo conocí por completo. Y además que la calle Andueza aquí ni me suena. No, perdón, pero lo estoy diciendo al revés. Era, a ver, tanto Macarena como Triana fueron lugares de resistencia, sí, ¿sabes? Entonces, eso sí lo sabemos. De hecho, Triana cuento en la novela como fue el único lugar donde al fin y al cabo tuvo lugar una resistencia. Al principio se rechazó la invasión militar y al día siguiente ya vinieron, hubo un ataque de nuevo, pero ya con todas las fuerzas del ejército, y hubo una gran represión, cadáveres por las aceras que se dejaron en el suelo como siniestro ejemplo a los demás. Entonces, tanto la Macarena como Triana fueron los grandes focos de resistencia. Era una época además en que el Partido Comunista tenía una clara conexión y apoyo desde la Unión Soviética. Entonces, el llamarlas el Moscú sevillano era completamente natural en ese sentido, porque ya te digo, porque todo lo ruso tenía, pues, dentro de ciertas fuerzas de izquierda, tenía una gran influencia. Ya para terminar, Juan Ramón, me han encantado los nombres, por ejemplo, de los personajes, me parecen muy originales. Que Santa Diosdada, Rublo, se explica en la novela por qué se le llama Rublo. ¿Te dieron mucho quebradero de cabeza a estos nombres, la elección de estos nombres? Bueno, hubo que elegirlos con cuidado. Yo siempre, cuando me preguntas por los nombres en mis novelas, siempre digo que yo voy atesorando nombres, los voy buscando, los voy guardando, porque me parece muy importante a la hora de marcar el tono de una novela, y los elijo con mucho cuidado. Entonces, en esta época había que elegir nombres que estuvieran al uso, y que sin embargo no tuvieran resonancias así digamos más ordinarias, ¿no? Sino que fueran nombres más especiales, con una resonancia especial que se quedara en la memoria del lector. Entonces, la idea, se lo digo siempre a mis alumnos, como siempre, como cualquier hallazgo en literatura, es mucho trabajo, mucho pensar, mucho descartar la primera idea que se te viene o que se te propone, y profundizar siempre hasta que encuentras algo que merece la pena. Pues la novela te ha quedado divina, francamente, me ha encantado la historia, te felicito de nuevo. Muchísimas gracias, Marisa, tu opinión es muy importante para mí, ya lo sabes. Bueno, es una opinión más, pero sí es muy sincera, eso te lo tengo que decir, porque es que yo iba leyendo y yo decía, bueno, es que yo al principio pensé, bueno, Sevilla, venga, pues la guerra civil, pues muy bien, pero después vas leyendo y dices, bueno, pues si es que hay un montón de cosas interesantes, me ha encantado, te felicito, te seguiré leyendo ya para siempre. Y nada, que te agradezco muchísimo que me hayas atendido, Juan Ramón. Espero verte feliz pronto en persona. de hablar contigo. Bueno, te mando un saludo, ¿vale? Igualmente, espero que nos veamos pronto. Un abrazo grande, adiós, Marisa. adiós, Ramón, adiós. Adiós, buenas tardes.